Biblias, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Quien lo tenga, dígame. Amén. Amén. No es fácil hablar del Señor. Versículo 9, ¿no? Capítulo 26, versículo 69. No es fácil hablar del Señor, no es fácil hablar de su santa palabra si Él no nos ayuda, si su Espíritu Santo no nos inspira, no coloca esas palabras en el corazón. Nosotros podemos errar, podemos fallar como humanos. Ayer alguien me decía, pero Robinson, usted tiene una fluidez, ¿no? Porque de una capacitación como de 2 capacitaciones, pero no es igual venir a hablar del Señor. Lo que estaba capacitando era un tema secular de trabajo, pero el Señor son cosas santas. Yo quiero pedirle que usted me ayude a hacer una oración muy corta para que esta palabra sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Cierre sus ojos allí donde está un segundito, incline su rostro. Señor, yo me quito de este lugar, Dios mío, para que tú ministres tu palabra a tus hijos. Reconozco delante de ti, Jesús, mi incapacidad, Señor, para hablar de tus cosas santas, para hablar al corazón de tu pueblo. Yo, Señor, soy un siervo inútil, Dios. Yo te pido que tú ministres, coloques tu verdad, coloques de tu amor en el corazón de tus hijos a través de tu palabra. Que esas palabras, Señor, cobren vida, que ellos puedan seguirte más y amarte más y estar más rectos delante de ti después de esta enseñanza, Padre. Te pido que si digo algo que no es tuyo, tú cierres el corazón de ellos y no lo escuchen, Señor. Que sean solamente tu palabra, tu verdad, Señor, las que ministren. Espíritu Santo, ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice el pasaje en Mateo capítulo 26, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Quiero que Paula, por favor, me ayude en Lucas capítulo 22, versículo 55, y Julie me ayude con el libro de Juan, capítulo 18, verso 15. Paula, Lucas capítulo 22, versículo 55. ¿Qué dice? Lucas. Encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él, pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelve el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Amén. Amén. Es la misma escena de Mateo contada en Lucas. Es la misma escena donde Pedro, el discípulo del Señor, le niega 3 veces, ¿verdad?
Conocemos muy bien esa escena. Juan capítulo 18, verso 15. Esta es la versión, la palabra de Dios para todos. Dale. Simón Pedro y otro seguidor iban detrás de Jesús. El otro seguidor era conocido del sumo sacerdote. Así que entró con Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote, pero Pedro se quedó afuera, cerca de la puerta. Luego el otro seguidor, el que era conocido del sumo sacerdote, salió para hablar con la muchacha que cuidaba la puerta e hizo entrar a Pedro. 15 y 16. ¿Qué dice el siguiente? 17 dice, entonces la muchacha le dijo a Pedro, ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? Pedro respondió, no, yo no. Los siervos y los guardias habían hecho una hoguera con carbón porque hacía mucho frío y se estaban calentando. Pero Pedro también estaba con ellos y se calentaba. Amén. Es la misma escena donde Pedro dice no y no lo conozco, no lo he visto, y aún así la gente le dice que sí, que él es un discípulo de Jesús. Lo niega. Lo niega. He titulado el mensaje de hoy como el fracaso de un cristiano. El fracaso de un cristiano. ¿Cuántos aquí somos cristianos? Amén. ¿Cuántos a veces hemos sentido que hemos fracasado? Sí, también hemos sentido y que hemos fallado al Señor y hemos fracasado, no solamente como cristianos, sino en otros aspectos de la vida. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Amén. Somos hijos y a veces también fallamos como hijos. ¿Cuántos somos siervos de Dios? Amén. Bien, somos siervos. ¿Y discípulos cuántos sabemos? Amén. También somos discípulos de Cristo y a veces como discípulos también fracasamos. Qué feo es que nos vengan a hablar de fracaso, ¿no? Queremos más bien que nos hablen de victorias y de cosas así, pautas para ser felices y los 5 pasos del éxito y ese tipo de situaciones motivacionales, es que se dice, que se predican hoy día en el púlpito. Pero no vamos a hablar de cosas tan motivacionales, sino vamos a hablar de fracasos. Vamos a hablar de cómo un hombre, siendo hijo de Dios, siendo siervo de Dios, siendo ministro de Dios, siendo discípulo de Dios, siendo cristiano, también fracasa. ¿Y qué fue lo que pasó con ese fracaso de Pedro? ¿Amén? Amén. Esta palabra, tengo que citarlo, me la inspira un amigo, quizá usado por Dios hace unos años atrás, que me invitó a su casa, a su municipio, no, a su departamento, por allá en Quinchía, Risaralda. Es un amigo al que aprecio mucho. Y él allá estaba atravesando un fracaso terrible. Llevaba 2 años de restauración y había perdido absolutamente todo. Solamente faltaba que hubiera perdido su vida. Había perdido su ministerio porque era un siervo, había perdido su buen nombre, había perdido su familia, había perdido su trabajo, su esposa, su hija, su pueblo. Y es un hombre que conocí en el absoluto fracaso aquí en la ciudad de Bogotá. Después de un tiempo de restauración, él me llevó a su ciudad, a su pueblo, y una noche, la noche fue una noche de viaje muy larga, y al día siguiente que despertamos, yo me acuerdo muy bien verlo sentado en el piso del cuarto, como a las 8 de la mañana tomándonos agua panela, y él me compartió esta palabra de Pedro. Ni siquiera abrió la Biblia, hablamos 5 o 10 minutos de esa palabra y esa palabra marcó mi vida. Marcó mi vida y dije, acá hay algo de Dios que algún día yo quiero compartir a aquellas personas que como yo intentamos 1000 veces caminar con Cristo y a veces sentimos que fracasamos en ese camino. Y es de lo que yo les quiero hablar hoy. Pedro era un líder nato, era una de las personas más cercanas a Jesús. Pedro fue el que dijo, mi vida pondré por ti. Pedro fue el que dijo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Pedro era un hombre como muy efusivo, ¿no? Algunos dirán sanguíneo, muy alegre, de aquellas personas que hablan muy rápido.
o se emocionan muy fácil. Pedro fue el que sacó la espada cuando vinieron por Jesús a defenderlo. El Señor le dijo, no saques la espada, no se trata de este tipo de violencia con el que me voy a defender. Pedro fue el mismo cuando el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos contaban y decían, no, dicen que tú eres Elías, no, dicen que tú eres fulano. Y después el Señor les dice, ¿y quién creen ustedes que soy yo? A sus discípulos. Y el primero que levantó la mano fue Pedro y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y el Señor lo que le dijo fue fantástico. Le dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, tuvo una revelación y Dios le dio la revelación a Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, Pedro yo creo que en ese momento se sintió, wow, el ungido, la revelación de Dios llegó a mí y no a estos otros pobres 11. Entonces, Pedro era esa persona, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré, dijo un día. Pedro fue el que un día entre los 12 Jesús le dijo, ven Pedro, cuando el Señor estaba caminando sobre las aguas y allí ocurrió algo sobrenatural, algo que no se ha vuelto a ver en el mundo, un hombre caminando sobre las aguas, ¿no? Lo hacía Chris Angel, pero era mentira, caminaba sobre una cosita de vidrio, el mago falso, que quería imitar los milagros de Jesús. Pero eso era más que un milagro, eso es una maravilla, es una cosa sobrenatural contra toda ley física de la naturaleza. Entonces le dijo a Pedro, ven Pedro, y Pedro vino y caminó sobre las aguas. O sea, no fue con Juan, ni con Lucas, ni con Mateo, fue con Pedro. Ese era Pedro. Ese era el Pedro que estaba ahora negando a Jesús. Qué raro, ¿no? Qué extraño. Ese Pedro fue el mismo que un día el Señor le dijo, a ti te daré las llaves de los cielos. ¡Wow! Pero no se lo dijo a ningún otro, se lo dijo a Pedro. ¿Qué tenía Pedro? Pedro, yo creo que cada vez que el Señor le decía algo, decía, Dios mío, qué llamado tengo, qué responsabilidad tengo. Qué cosa tan bárbara me ha venido a dar el Dios de los cielos. Me ha revelado a su Hijo, me ha hecho caminar sobre las aguas, me ha dado las llaves del cielo. No sé qué hago con esas llaves, pero dijo que me las daba. Y una vez cogió a Pedro y a Juan, no recuerdo a quién más, y les dijo, caminen, acompáñenme aquí a un monte alto. Y en ese monte alto el Señor Jesús se transfigura y bajan otras personas que estaban en el cielo y hablan con el Señor Jesús, ¿no? Elías, ¿y quién más, pastor? Moisés. Y Pedro estaba ahí. Pedro estuvo en la configuración de Jesús, o sea, no solamente se lo reveló como conocimiento, sino se lo reveló también presencialmente, tangiblemente. Ahí estaba Pedro también, en ese lugar. Quiero decirle con esto que Pedro tenía una posición importante en el ministerio. Que a Pedro se le habían delegado cosas grandes. Que a Pedro se le habían revelado cosas grandes, como a usted y a mí se nos ha revelado el misterio del Evangelio. Y se nos ha revelado de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hoy estamos dentro de una iglesia y dentro de un camino cristiano para hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Es aquí en este lugar, es en los brazos de Jesús, es estando sujetos a la palabra, donde vamos a encontrar ese propósito, donde vamos a cumplir la voluntad del Señor. No es afuera, no es afuera en el libre albedrío que llaman. Es que tenemos libre albedrío. Yo le voy a decir, hermano, ¿para qué le sirve a usted y a mí el libre albedrío? Para pecar, para revolcarnos en la mentira, en el engaño, en la injusticia, en todo lo oscuro que tiene el mundo. Para eso es que usted y yo queremos el libre albedrío. Si el Señor un día le dijera a usted, hermano,
Usted, como yo le he dado libre albedrío, escoja un pecado en el cual usted quiera deleitarse. Yo le doy permiso que lo haga. ¿Usted cuál escogería? ¿Cuál es su pecado, el que a usted le gustaría practicar a sus anchas y que el Señor se lo permitiera y seguir siendo cristiano? Hermano, estoy seguro que usted no escogería un pecado para pecar. Yo estoy seguro que usted diría, Señor, no, hágame el favor, quíteme el libre albedrío y yo escojo mejor ser santo y caminar recta y dignamente en tu presencia. Eso sería lo que escogeríamos. Porque el libre albedrío es para lo otro. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos a estar sujetos al Señor, sujetos a la palabra, como nos ha enseñado el pastor Adrián, sujetos a la palabra. Seremos verdaderamente sus discípulos si estamos sujetos a su palabra. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Con esa cercanía, con todos esos dones, con todos esos ministerios, con todo lo que Dios le había no solamente enseñado, sino mostrado. Había una cosa que muchas veces hay en su corazón y en el mío cuando llegamos a los caminos del Señor Jesús. Ahora ya no somos los mundanos, hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios, aleluya, sí, somos hijos de Dios. Ahora ya no ando en tinieblas y en lazos de muerte y oscuridad, sino que ahora ando a la luz de la verdad, gloria a Dios. Sí, andamos a la luz de la verdad, es cierto también. Ahora ya miramos a los pobres mundanos, hijos del diablo, por encima del hombro. Y nos sentimos orgullosos y decimos, cuando yo era así, pero ya no soy así. Gracias a Dios. ¿Y sabe qué viene en el corazón de nosotros? Algo que se llama orgullo espiritual. Algo que se llama arrogancia. Algo que se llama tener un espíritu superior, una superioridad. Entonces, ahora nos creemos mejores que los demás. Y ahora nos creemos con el derecho de señalar más, de juzgar más, de criticar más. Y se nos olvida que el Señor Jesús también nos habló de la humildad. El Señor Jesús dijo que teníamos que ser mansos como palomas, que teníamos que ser como niños. Como niños, a mí me encanta ver a hombres adultos que son como niños. No es porque sean inmaduros en su forma de ser, su personalidad, sino porque han madurado en su caminar con Dios. Y parecen niños ingenuos. Qué bonito. Es más bonito ver un siervo de Dios con esa ingenuidad de niño, con esa alegría, y no ver un siervo de Dios que se cree el arrogante, el ungido, y que cree que puede hablar mal de los demás y pisotear a los demás. Me llamó mucho la atención el audio que el pastor Adrián envió el día de ayer. Lo escuché 2 veces, es un audio de 13 minutos. Yo le decía a mi esposa, estoy impresionado. Estoy impresionado con ese amor que corrige, con ese amor que exhorta, con esa paciencia. Pastor Adrián, déjeme decirle que es algo que siempre deseé escuchar en mi vida cristiana. Una exhortación de esa forma, una exhortación con amor, con verdad, con pureza. ¿Quién se puede resistir a una exhortación de ese tipo? ¿Qué hay que rechazar de esa exhortación? Nada. A quien haya ido ese audio tiene que agachar la cabeza y decir, gloria a Dios, el Señor habló a mi corazón, habló al mío. Pero entonces nosotros muchas veces, como dice un dicho mundano, dentro de la iglesia nos creemos más papistas que el Papa, más misericordiosos que Dios. Enjuiciamos más que ni en el día del juicio, que todavía no hemos llegado.
Y eso fue algo que le sucedió a Pedro. Cuando Pedro dice algo como, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Ay, a la media hora que estaba diciendo, no lo conozco. No lo conozco. Hay tratos de Dios en nuestras vidas, hay situaciones y circunstancias de Dios en nuestras vidas donde no quiere decir por qué, sino para qué, ¿no? ¿Qué está tratando Dios de formar en ese corazón en ese momento? ¿Qué está tratando Dios de quitar del corazón? ¿Qué está tratando Dios de poner en el corazón en ese momento? Yo estaba revisando unos pasajes bíblicos acerca de alcanzar la estatura del varón perfecto. Efesios 4:13, pastor. Creo que está. Yo tomé unos pantallazos, excuse, me saco mi teléfono. Y me daba cuenta que cada vez que venimos a la iglesia, Dios lo hace con un propósito, nos congrega con un propósito, nos pone enfrente a la palabra con un propósito, nos lleva a un discipulado con un propósito, y ese propósito de que caminemos hacia la meta, caminemos hacia la estatura de Cristo. Y eso implica en nuestro corazón comenzar a quitar cosas que nos son estorbo, que nos son tropiezo, o adquirir otras cosas que necesitamos para nuestro caminar con Cristo, para nuestro crecimiento. Pero no podemos toda la vida pasarnos en la iglesia y siendo los mismos con las mismas. Hoy la enseñanza tiene que estar centrada, esta enseñanza que el Señor me permite compartirles, tiene que estar centrada en dejar la arrogancia que tenemos como cristianos contra otros, a veces de la misma iglesia, en dejar la crítica como cristianos hacia otros, a veces del mismo cuerpo de Cristo, porque a veces criticamos lo que no tenemos. La crítica es prima hermana del orgullo espiritual. Y el orgullo es primo hermano del egocentrismo. El que cree que él es el centro o que ella es el centro. Y que todo gira alrededor de esa persona. Y si alguien piensa diferente, entonces lo juzgamos con justo juicio. No, hermano. Hay cosas que hay que señalar. Pero no señale todo el tiempo a su esposo. No señale todo el tiempo a su esposa. No señale a su hermano, a su primo, a su tío, a su vecina, al pastor. No es todo el tiempo. No es todo el tiempo la crítica. No es todo el tiempo la murmuración. No debe ser así. No es todo el tiempo, mi vida pondré por ti, aunque otros te negaren, yo nunca te negaré, aunque otros, ¿no? Esa era la superioridad y la arrogancia de Pedro. Yo soy mejor que los demás. Yo soy mejor que los demás. Los demás son más débiles que yo. Yo soy el que valgo. Yo soy el que peso acá. Y el Señor tuvo que dejar que Satanás los zarandeara para aterrizarlo. Para decir, no es así. No es así, estamos llamados al amor, estamos llamados a la hospitalidad, estamos llamados a apoyarnos unos a otros, como decía el pastor en el audio, apoyarnos a ejercer esa disciplina, pero con amor, pero con orden. No es gritándole las cosas y los errores a la gente en la cara. Pareciera que esa viga que tenemos en el ojo no deja ver nuestros propios errores. No deja ver nuestras propias falencias. No deja ver que somos los primeros en necesitar del Señor. Y entonces vamos a la presencia de Dios y no siento a Dios. ¿Qué pasará? Pero yo no he hecho nada malo. Pero criticarse te ha vuelto un hábito tan normal que ya ni cuenta te das cuando criticas y hablas mal de la gente. Murmurar de los demás se ha vuelto algo tan natural para ti. Juzgar y señalar. Y enviar juicio a diestra y siniestra, y vas a la presencia de Dios y no siento a Dios, porque tienes una viga tan grande que no te has dado cuenta. Que la Biblia me dice que el postrero será primero, ¿no, pastor? Sí, señor. Que los
Primero serán postreros. Que el más grande en el reino de los cielos, ¿quién debe ser acá? El más humilde, el más servidor, el que sirva más, el que trate de ayudar más, el que no dé lo que le sobra, sino de lo que le falta, el que ande con mansedumbre, el que sea bondadoso. Ahora los siervos de Dios hay que pagarles el avión, el hotel, y cobran 1 millón, 2 millones por ir a dar una enseñanza. Y eso no es lo que dice la Escritura. ¿Amén? Amén. Bueno. Acá hay unas versiones en Efesios 4:13 que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Hasta que lleguemos ¿a dónde? A la condición de un hombre maduro. Quiere madurar. Deje de murmurar. Deje de criticar. Deje de juzgar. Deje de ver siempre el error en los demás. Comience a mirar un poquito más para adentro. Introspección que llaman. Hasta que todos salgamos en unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, en varón perfecto, a la medida de la edad cumplida de Cristo. Otra versión dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Otra dice: a la condición de un hombre maduro. Otra dice: hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Otra dice: seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Otra dice: a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, y así. Y otra dice: nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Padre Santísimo. Tenemos que crecer, muchachos que son jóvenes, que tienen una vida por delante. Aprovechen esa juventud para ir creciendo conforme a la medida de Cristo. Nosotros que ya tenemos más añitos, por favor, quitémonos de encima esas cosas que son tropiezo, esas cosas que no hacen parte de ese carácter de Cristo, esas cosas que no hacen parte ni siquiera del Evangelio. ¿Amén? Amén. Mateo 26:33. Bueno, esta era la introducción. Mateo 26:33 dice así: respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Se sentía mejor que los demás. Sentía que lo que él tenía un algo especial que los demás no podían tener. No podían tener. Tenía un llamado. Acordémonos cuando el Señor va pasando y él está pescando con su hermano Jacobo, creo que fue, y el Señor le dice: sígueme. De ahora en adelante te haré pescador de hombres. Hombres. ¿Cuántos aquí tenemos un llamado? Amén. Y somos siervos, y somos hijos, y somos discípulos, y somos cristianos. Amén, ¿cierto? Amén. Y somos murmuradores, criticones, juzgadores. No dicen amén. Lo negó 3 veces. Estamos en Mateo 26:69. ¿Cierto? Entonces en el 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Qué triste, ¿no? ¿No les ha pasado cuando está uno con alguien de una reunión secular o con los amigos seculares
y de repente alguien dice algo en contra del Señor Jesús, en contra del Evangelio, en contra de la verdad, y uno quisiera como levantar la mano y hablar, pero a uno le da como pena y uno se calla y como que estamos negando a Jesús. Y eso le genera a uno como una amargura. Qué mal cristiano soy. ¿Por qué no defendía al Señor al que digo sí? Y da amargura. Pero cada vez que neguemos al Señor con nuestros actos, cada vez que neguemos al Señor con nuestras palabras, o aún negamos al Señor con nuestro silencio, no es el sentimiento de amargura el que tenemos que tener y cultivar, sino un sentimiento de arrepentimiento. Sino es ir y decir, Señor, necesito que me pulas más, necesito por favor que me hagas más conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza, y menos conforme a mi imagen. Necesito morir más a mí mismo, necesito morir más a mi yo, ser menos como yo y ser más como tú. Porque aunque tengo un llamado, tengo un ministerio, predico, enseño, soy pastor, soy ministro, enseño en la escuela, en el discipulado, soy cristiano, todavía negando a Jesús. Todavía negando a Jesús en mi vida, todavía negando a Jesús en público. ¿Usted le pasa? Sí, yo sé que a usted le pasa. A mí también. Le pasó a Pedro, que lo vio transfigurado, que tuvo la revelación que le da el maestro, que el Señor mismo en persona le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Qué será de usted y de mí? Y aún así, nos sentimos fracasados. Nos sentimos fracasados. La vida cristiana como que no es para mí. Yo como que lo voy a tomar, pero no tan en serio. Voy como por participar, pero eso del ministerio, eso ya es otro nivel de compromiso. Y yo, el 90% de la gente que me conoce no sabe que soy cristiano y prefiero que no lo sepan. Negamos al Señor. Cristiana la secreta. Ya no somos cristianas, sino cristinas. Y lloró amargamente. Lloró amargamente. Por esa incoherencia. Busqué la palabra incoherencia y encontré esto. La hermana Lorena me ayudó a encontrar algunos conceptos para armar el mensaje. Incoherencia dice cosa que contradice a otra, no guarda una relación lógica. Eso es una incoherencia. Andaba con Jesús, conocía a Jesús, amaba a Jesús, caminaba con Jesús, se acostaba con Jesús, se levantaba con Jesús, comía con Jesús y al día siguiente dijo, no lo conozco. Es una incoherencia bárbara. Y cuando usted va al colegio con sus compañeros, cuando usted va en el bus y cuando usted hace esas cosas que niegan a Jesús, usted está siendo incoherente. Su vida es una incoherencia. Con sus actos, usted a veces dice, no conozco el Evangelio. Que tienes que perdonar al que te ofendió, hermanita, hermanita. Y verá que está diciendo, no lo conozco. No conozco a Jesús. No conozco a Jesús. Cuando va a esos ciertos lugares donde usted está, que sabe que no debe estar, usted está diciendo, no conozco a Jesús. Y se engaña a usted mismo. Su vida es una incoherencia, es algo que atenta contra su propia lógica. Hace 8 días venía bajando del puente, venía solo con mi hija y yo le decía, ya Paula, es increíble. Creemos que Dios es verdad, que Dios creó los cielos y la tierra, que el Señor armó nuestras vidas, que la palabra es verdad, que Jesús es verdad, que vino y murió en la cruz por nosotros, que sin santidad nadie verá al Señor. Creemos todo lo que dice la Biblia que es verdad y no somos capaces de vivir conforme a eso que creemos. ¿Vale la pena vivir para Cristo? Si creemos que eso es verdad, vale la pena total. Y no somos capaces de negarnos a nosotros mismos para vivir para Jesús. Entonces pareciera que nuestra vida es
completamente la vida de Pedro en esos momentos, que nuestra vida es una incoherencia y que negamos a Jesús en todo. No, no puede ser eso. Eso pasará en otras iglesias, no puede pasar en adoración viva. Si usted y yo creemos que esto es verdad, que Jesús es verdad, que Dios creó los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, esta vida tiene que ser coherente a lo que creemos. Y si no lo es, tenemos que esforzarnos porque lo sea. Porque lo sea. Y dentro de esa coherencia está dejar ese orgullo espiritual, dejar de creernos más que los demás, dejar de creernos a veces los ungidos y los santos del Señor y mirar a los demás por encima, dejar de estar lanzando juicios y céntrese más en lo que hay en su corazón. Y pregúntese cada día, cuando usted va a hacer algo que niega al Señor, diga, ¿Jesús haría esto? ¿El Señor estará de acuerdo con esto que voy a hacer? Esto que estoy pensando, o donde voy a entrar, o con quien me voy a ver, esto es incoherente. Niega completamente lo que yo creo que es verdad. Entonces, esa es la invitación. Lo negó 3 veces, lloró amargamente, su vida era una incoherencia. Pero ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Marta, a Juan, a Carlos, a Andrés? ¿Por qué viven esa incoherencia? ¿Por qué niegan al Señor? ¿Pedro odiaba a Jesús? ¿No? ¿Amaba a Jesús? Sí. Lo amaba. Lo amaba y dio lugar a que su corazón se llenara de orgullo, se llenara de vanidad, se sintiera más que los demás, y resulta que la Biblia dice que antes de la caída es ¿qué? La altivez de espíritu. Ese fue uno de los primeros proverbios que yo me aprendí a mis 14 años cuando conocí al Señor. Que antes de la caída de la altivez. Entonces, cuando el fulanito o la fulanita, el hermanito, se creen que levitan en un mundo espiritual, que son los dueños de la super mega unción, es cuando usted dice, ay, sí, ve que el pastor cayó. El hermanito, el líder, porque fueron altivos en su espíritu, y el Señor tuvo que permitir que cayeran para que se dieran cuenta la miserableza de nosotros, la miserableza de nuestro pecado. ¿Amén? Amén. El egocentrismo, la viga en el lobo, lo que no permite que usted vea sus propios errores. El exceso de confianza. El exceso de confianza es algo que nos puede llevar a una caída, a una negación del Evangelio, a una negación de Jesús. Cuando decimos, estoy bien, Una vez escuché a Charles Spurgeon, un predicador irlandés, y él decía que conoció a un hombre refiriéndose a él mismo que en un servicio, en una prédica, había una gloria de Dios impresionante y todos habían sido, mejor dicho, tocados por esa gloria, y él se sintió súper ungido porque él era quien estaba predicando. Se sintió, mejor dicho, como se sentía Pedro en aquellos días antes de negar a Jesús. Pero que después de terminado el servicio, detrás del púlpito un hombre lo increpó y él sacó la mano y se la metió. Charles. Entonces, la Biblia dice que el que esté firme, mire que caiga. Que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso forma nuestro corazón humildad. Eso forma un deseo de servir. Adrián es mi amigo hace muchos años y hemos compartido muchas cosas. Y yo le digo Adriancito, pero cuando no le digo Adriancito, le digo pastor. Es mi pastor. Y en la última charla que tuvimos le dije, Adrián, por la amistad que nos tenemos,
Deme instrucciones. Deme instrucciones. Hábleme, dígame qué tengo que hacer. Deme instrucciones que no me sujeten. Eso dice la palabra. El que esté firme, mire que no caiga, que antes de la caída es la altivez de espíritu, que debemos ver a los demás superiores a nosotros mismos y que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Amén. Amén. Humildes. Humildes. Si usted no busca la humildad, no se despoja del orgullo espiritual, no se despoja de esa arrogancia, de ese creerse más que los demás, porque el otro no sabe tanto, porque el otro es nuevo, porque el otro todavía lucha con sus pasiones y peca, reza y empata. No tenemos ningún derecho, por favor, porque podemos también caer en lo mismo. Amén. Amén. Juan capítulo 21. Voy a leerlo. Hermano Cristian, ayúdeme con Juan capítulo 21 y yo leo Lucas 9:54 para terminar. San Juan 21, Sí, versículo. desde el 21. Yo voy a leer Lucas 9:54. Dice así: viendo esto sus discípulos, voy a leer desde el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué es lo que vemos acá? Aquí vemos un grupo de personas, mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Aquí vemos a unos mensajeros que entraron a la aldea para hacer unos preparativos. Mas no le recibieron porque el aspecto era como de ir a Jerusalén. No sabemos cuál sería el aspecto que tenían los de ir a Jerusalén, pero vemos un grupo de personas que también querían servir al Señor. O estaban haciendo algo de servicio. Entonces llegan los discípulos, los number one, los propios, los duros, los que sí andaban con Jesús, comían con Jesús, veían los milagros. Entonces van y ven a estos tipos. ¿Y esos quiénes son? ¿No? ¿Eso es esa iglesia nueva allá que abrieron? ¿Qué tipo de pentecostales, adventistas? ¿Quiénes son esos hermanitos? Y esos que van allá por la calle con ese megáfono predicando, ¿qué doctrina será? ¿No? Entonces vienen los discípulos de Adrián y vamos con Adrián para donde Willy a una comida y vemos al grupo allá de cristianos como rarojos. Entonces viene Robinson, el ungido de Jehová, y dice: Adrián, ¿y esos qué? Esos no andan con nosotros, esos no son de adoración viva. Predican de Jesús y que sirven. ¿Qué hacemos, cristianos? Oramos y que caiga ese fuego del cielo y nos consuma. Los discípulos, no, ¿sabe quién lo dijo? El que dormía al pecho del maestro, Juan. Ya, Señor, esos no son de nosotros, esos son por allá como de, yo no sé, caminando en gracia. ¿Quiénes serán esos? Oramos y que caiga fuego del cielo y los queme. Aquí los únicos que tenemos la verdad somos nosotros. Los demás, que caiga fuego del cielo, hijos del diablo. No, mi hermano, no es así. No es así, hermano. No. Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Yo sé que usted
va a comenzar a orar por esas personas que usted cree que no están bien delante de Dios, por su hermano de oración viva, por su familiar en la iglesia, o por ese que se está congregando en otro lado. Ore por él, ore por él. Pero no hable mal de él, no murmure de él, no le juzgue, porque su corazón se está contaminando con esas cosas. Cuando usted vaya a la presencia de Dios, Dios le va a demandar arrepentimiento por esas situaciones. Amén. Porque así usted va a madurar y va a crecer y va a poder tener un crecimiento espiritual. Y va a poder servir con corazón limpio en las cosas del Señor. Amén. Amén. ¿Qué dice el pasaje bíblico? Juan 21, es el capítulo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: vaya a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Pero ni entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando vio que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieran comido... Ahí, amén. Amén. Gracias, hermano. Aquí es la escena posnegación de Pedro. Pedro niega al Señor Jesús en esa terrible y espantosa noche. Hay un pasaje donde dice que Jesús mira a los ojos a Pedro cuando Pedro lo está negando. Y él, dice la Biblia, que él se llena de amargura. No dice que se llena de arrepentimiento. Dice que se llena de amargura, como cuando le fallamos al Señor, nos da esa amargura. Ay, Dios mío. Ay, yo sí soy. No, otra vez. Dios mío. Eso no es arrepentimiento. Eso es amargura. La amargura no permite que el pecado nos duela. La amargura no permite que usted vaya de rodillas y llore por su pecado y diga: Señor, lo siento, lo lamento. La amargura es como golpes de pecho hacia sí mismo. Eso fue lo que le sucedió a Pedro. Pedro se fue, no siguió más al Señor, se fue a pescar. Él era pescador, el Señor lo encontró pescando y se fue allí nuevamente a donde el Señor lo sacó. Y estaba en sus oficios, en su trabajo, y pareciera que quería dedicar su vida a pescar, a trabajar, a hacer dinero. Quería quizá, digo yo, olvidar esa noche tan horrible por la que pasó, donde cogen a su Señor, lo golpean, lo crucifican
y él de ñapa lo niega 3 veces y se sentía muy mal. Ese es el cristiano que le falla al Señor y después dice, ya no sé si seguir, ya no sé si pueda, voy a dedicarme a trabajar, y entonces comienza a hacer proyectos seculares, ¿no? Entonces uno encuentra un cristiano apartado de Dios y le dice, ¿qué hubo, hermano? Ya no se le puede decir hermano. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo está? Y él, ¿qué hubo, Luis? Ya no dice hermano, ¿no? ¿Y cómo le ha ido? No, pues bien, súper bien. ¿En qué anda? No, tenemos proyectos y no sé qué. Y ese era el Pedro con sus proyectos seculares, y ese es el cristiano que ahora tiene proyectos seculares, porque pues ya servirle a Dios y el ministerio y todo esto, deberes del cristiano ya no están dentro de sus prioridades, ¿no? Y sucede entonces que el Señor Jesús muere, y esa es la tercera vez que se aparece, ¿no? Entonces se aparece allí en la playa y hay unos señores pescando, entre ellos está Pedro, y no han pescado nada en toda la noche. El Señor los llama, les pregunta que si tienen algo de comer, ellos les dicen que no, y hay una cosa curiosa que yo nunca he logrado entender, y es que Pedro, cuando le dicen que parece que es Jesús el que está allá, el tipo se pone la ropa, porque tenía ropa de pescar, y se tira al agua. Pues no sabemos si se emocionó y se fue a buscar al Señor Jesús para llegar primero que la barca a la orilla, o simplemente se tiró de la barca y dijo, viene Jesús por mí y ahora sí yo lo negué 3 veces y él me lo dijo y yo mejor me pierdo. No sabemos qué pasó, pero vemos al final que las barcas llegan a la orilla y después dice que Pedro se sube a la barca. Y aquí pasa algo curioso. El Señor trae pan y peces. Hay quienes dicen que era una de las comidas favoritas de Pedro. Pero aquí en el versículo 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Entonces está el Señor Jesús aquí, muchachos, vengan, y todos dicen, ese es Jesús, pero nadie se atreve a preguntarle porque se supone que Jesús está muerto. Entonces, ¿será que sí es? Sí. Y Pedro sabe que es Jesús. Entonces Pedro saca la red y comienza a sacar 153 peces de la red. Y no se rompió. Imagínense sacar 153 peces de una red, pez por pez. Los que hemos pescado con atalaya sabemos que el pez se enreda y que no es fácil sacarlo, y por cada pez es 1 o 2 chuzones. Y este señor Pedro sacó 153 peces de la red. ¿Cuánto se demoró sacando 153 peces de la red? Y el Señor Jesús, y eran grandes. Y el Señor Jesús está aquí con su paciencia, con su fogatica. Ahí viene por quién vino Jesús. Por Pedro. El apartado, el triste, el amargado, el Señor Jesús aquí. Y Pedro allá. A ver si de pronto el Señor se cansaba de esperarlo y se iba. En colombiano eso se llama mamar gallo. Está ya mamando gallo a ver si. Ese es el Señor Jesús. Ese es el Señor Jesús cuando tú y yo fallamos. Ese es el Señor Jesús cuando tú y yo negamos a Jesús. El que no te señala, el que no te juzga, el que no va y riega la bola en todos los hermanos de la iglesia a decir, si lo ves, se fue para el mundo. Y vamos a buscarlo a la iglesia, a la casa, y se hace negar. ¿Sí? Y hemos ido a buscarlo tempranito. Y el tipo se viste y se vuela por el patio. Y cuando le fallamos al Señor comenzamos con evasivas, entonces ya no pasamos por ahí porque ahí me encuentro con el hermano. ¿No? Ya no hablo el grupo de WhatsApp porque ahí Adrián va a enviar una palabra que me va a exhortar y que pereza otra vez va arrepintiéndome. Y todo amargado.
Entonces por dentro nos escribe un hermano y dice, hermanito, el Señor Jesús le bendiga. Amén. O sea, ese era el Pedro. Pero ese era el Jesús que tú y yo conocemos. El que no quedó en la muerte. El que cuando tú fallas, va y te busca. Va y te espera. Y tiene paciencia. Y la única alternativa que tuvo Pedro fue venir ante el Señor. No tenía para otra. Cuando tú y yo fallamos, ¿qué alternativa tenemos? ¿Te vas a ir al mundo? Vete. Pero te aseguro que seguirás siendo discípulo, hijo, y el llamado será irrevocable. Y el Señor te va a ir a buscar. Cuando tú no quieras saber nada de Dios, el Señor te va a ir a buscar. Y cuando tú estés amargado, el Señor te va a ir a buscar. Y cuando tú saques excusas y excusas y excusas para el ministerio, para venir a Jesús, para ir a orar, para ir a la palabra, yo te voy a decir una cosa. Jesús no se va a cansar. Te va a estar esperando. Amén. Tu única alternativa va a ser ir a los brazos del Señor. Y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. He pecado contra el cielo y contra ti. He negado 3 veces, 4, 5, 1000 veces te niego. He hecho lo malo delante de tus ojos, pero entiendo que ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y vino a Jesús y el Señor lo cogió en sus brazos y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí. Sí, Señor, yo te amo. Pacienta mis ovejas. Y otra vez le digo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y a la tercera, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Eso somos tú y yo, ¿verdad? Esos somos tú y yo. Somos ese Pedro que a veces negamos. Somos ese Pedro que a veces nos creemos más que los demás. Somos ese Pedro arrogante, con orgullo espiritual. Los ungidos tenemos la revelación de la cruz. ¿Y sabe a dónde nos lleva ese orgullo? A la caída, a la humillación. Y viene el Señor y nos restaura. Y viene el Señor y nos espera. Así queramos un poquitico más de tiempo. Así, un poquitico más de tiempo. Santo, sí, pero a partir de enero, que es que tengo una rumbita en diciembre. Y el Señor te espera. Y el Señor nos espera. Y el Señor sabe que le amamos. Después del Halloween que ya compré mi clase. Y el Señor sabe que tú le amas. Sabe que tú le amas como Pedro. Y está siempre dispuesto a restaurar el corazón. Y está siempre dispuesto a decir, pero dése cuenta que usted me ama. Que los señores que yo hago esto, pero me ama. Me ama. Ahora como yo sé que tú me amas y tú sabes que tú me amas, entonces quiero colocarte unas funciones y unas misiones y unos propósitos dentro de mi obra. Y comienza a delegar unas cosas dentro de usted. No hay mejor manera de intentar llevar una vida para Dios que dentro del ministerio. Láncese a trabajar para Dios. Láncese a hacer cosas para Dios. Usted sabe que ama al Señor, a pesar de sus errores. Y el Señor también sabe que usted lo ama. Amén. Amén. Ese es el Cristo que tenemos. Dios le bendiga.